Bueno, estamos siguiendo minuto a minuto a través de nuestros colegas de Todo Noticias. Ustedes lo ven a la imagen aquí en uno de mis laterales. Lo que sucede con el ya ex presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y también las repercusiones que tiene en diferentes puntos del mundo. No solamente hablamos de repercusiones en Venezuela, hablamos de repercusiones en otros países también. Y siguiendo la línea de Latinoamérica, me voy a ir directamente a una videoconferencia porque gentilmente tengo desde Brasil en vivo a Carlos Marenco, a quien le voy a dar la bienvenida. Carlos, un gusto, feliz año y bienvenido. Buenos días, Nicolás. Un placer enorme de estar nuevamente con vos y con tu simpática audiencia, a las cuales les deseo un muy feliz año 2026. Igualmente para nosotros. Estoy a tu disposición para comentar aquello que te resulte y que resulte a nuestros oyentes de interés. Bueno, igualmente, gracias por este tiempo que siempre nos dedicás. Es un gusto tenerte aquí en la mañana. Bueno, las repercusiones imagino que son en todo el mundo y Brasil no está exento de lo que sucedió en Venezuela. De ninguna manera. De ninguna manera. Brasil ha estado presente en todo este proceso, básicamente porque Maduro ha sido, a través de la herencia que recibe de Chávez, un integrante fundador del Foro de São Paulo, del cual Lula y Fidel Castro fueron sus padres, y que en el cual Chávez y Maduro formaron, y Maduro ahora forma parte. A tal punto que cuando fue la reelección, la última, la tercera reelección de Maduro, Brasil tuvo una posición extremadamente ambigua, porque dijo que reconocería el gobierno de Maduro cuando éste presentase las actas. Ajá. Cosa que él no hizo. Claro. Y acabó no presentando las actas y no reconoció hasta el momento, hasta el día de hoy, al gobierno de Maduro. Por otra parte, tampoco lo condenó. Entonces, hoy en día la situación que se vive en Brasil, y particularmente de Brasil, con el gobierno de los Estados Unidos, es esa situación mal resuelta de la posición brasilera con relación a la reelección de Nicolás Maduro. ¿Lula esquiva condenar el régimen de Maduro? No lo condenó, a tal punto que inclusive cuando después de la elección en la OEA hubo una reunión específica para tratar el caso del supuesto fraude electoral en Venezuela y la condenación de ese episodio, eso no fue aprobado por un veto colocado por Brasil, con lo cual dejó a relucir la alianza que Brasil y el gobierno de Lula y su simpatía con el régimen de Maduro. En definitiva, sí, de una manera, Brasil ha estado conducido y sigue conducido por un gobierno que ha privilegiado su ideología, su origen, antes que el interés del país como un todo. No puedo escapar a preguntarte qué pasa, qué piensa el brasileño, qué siente, qué dice, qué se comenta en la calle, porque claro, esto fue el comentario en todo el mundo lo que sucedió. ¿Hay opiniones a favor, hay opiniones en contra? Bueno, sin duda, aquí también ha habido manifestaciones como en el resto del mundo, básicamente los apoyadores del régimen del gobierno de Lula se han manifestado contra la prisión de Maduro, y la oposición al gobierno, que hoy es mayoría en el país, se ha manifestado también de manera positiva, dejando entrever que esto representa una esperanza de libertad para el pueblo venezolano.
Aquí en Brasil, como existe en Argentina, hay cientos de miles de venezolanos que han emigrado por causa del desastre político y económico de Venezuela. Claro. Entonces, parte de los 7, 8 millones de venezolanos que han dejado el país está aquí en Brasil. Y para ellos esto representa una esperanza de poder recuperar su país y poder retornar a la convivencia con sus familias. Ahora, Nicolás, para entender un poco la situación delicada que hoy tiene Brasil con este evento que ha ocurrido de la prisión de Maduro, yo he hecho un análisis que me permite decir que el problema comienza con los 7 pecados originales de Lula con relación a Trump. Los 7 pecados originales los he enumerado aquí. El primer pecado es que antes de la elección de Trump, Lula se manifestó a favor de Kamala Harris. Segundo, durante el proceso de la campaña electoral americana, en varias oportunidades el presidente se refirió a Trump como siendo un fascista y que esperaba que no ganase la elección. Claro. Tercer pecado original es en enero del 2023, 2 navíos iranianos fueron y estuvieron estacionados en el puerto de Río de Janeiro, frente a las protestas realizadas por Estados Unidos de permitir que 2 navíos con una misión que hasta el día de hoy no se sabe por qué estaban, pudieran atracar en el puerto. Y el gobierno permitió eso. Un cuarto pecado es que Lula, dentro de la comunidad de los BRICS, ha alentado públicamente la creación de una moneda para las negociaciones internacionales para sustituir al dólar. Obviamente que eso no le causó ninguna gracia al gobierno de Trump. Quinto pecado original, el gobierno no esconde su intención de reglamentar la Internet y las Big Techs, lo que significaría la posibilidad de una censura. Claro. Obviamente, las Big Techs están opuestas a ese proyecto. Sexto pecado original, la Corte Suprema Brasilera, de la cual 7 de los 11 jueces fueron puestos por Lula, es decir, los jueces de la Corte Suprema tienen la simpatía del gobierno de Lula de manera mayoritaria, condenaron al amigo de Trump, Bolsonaro, a prisión. Eso tampoco le causó ninguna gracia a Trump. Y este año 2026 va a haber elecciones donde el principal candidato, el favorito en todas las encuestas de opinión, no va a poder participar por causa de esa condenación dada por la Corte Suprema. Y finalmente, volviendo al punto original de tu pregunta, el último pecado original que comete Lula con relación al gobierno de Trump es cuando en OEA se discute una moción de sanción contra el gobierno de Venezuela y el proceso electoral fraudulento que hubo. Brasil bloqueó esa resolución. Eso hace que Trump llegue al gobierno y con una distancia bastante importante con relación al gobierno de Lula. Y eso se tradujo de alguna manera. Primero, Trump impuso sanciones económicas de 50% para las exportaciones de Brasil para Estados Unidos. Claro. Lo que inviabilizaba la exportación de productos de aquí para Estados Unidos con una tasa de 50%. Segundo, Trump sacó los vistos de entrada en Estados Unidos de los 11 miembros de la Corte Suprema
y de todos los ministros de Lula. Con lo cual, ninguno de ellos podía ir a pasar las vacaciones en la Disney. No cayó nada bien en toda la dirigencia política. Y el tercero, al juez Alexandre de Moraes de la Suprema Corte le aplicó la ley Magnitsky, que es una inviabilización económica completa, porque no puede tener cuenta corriente en ningún banco, no puede tener cartón de crédito, tarjeta de crédito. Bueno, eso hizo que Lula lanzase una serie de acciones para reaproximarse, a pesar de los 7 pecados originales, con el gobierno de Trump. Y consigue una resolución favorable ahora en el mes de diciembre, con lo cual Trump sacó todas las sanciones, eliminó la sobretasa de exportación del 50%, y con lo cual la economía brasilera, que estaba afectada por eso, comenzó a tener un respiro para este año 2026. Entonces, por un lado, Lula tiene el Foro de San Paulo, sus amistades, su relación con los países como Colombia, Venezuela, Cuba, Nicaragua, y por el otro lado, en una situación extremadamente delicada, no puede volver a alejarse de Trump y del gobierno de Estados Unidos. Entonces, eso hace que esté en una situación extremadamente delicada, lo cual se reveló en la nota de condenación a la prisión de Maduro, que fue emitida el día sábado 3 por el gobierno brasilero, en el cual en aproximadamente 150 palabras del comunicado, en ninguna aparece Estados Unidos. Claro. El objeto de Estados Unidos está oculto en la nota del Palacio de Itamaraty. Lo que hay muchos análisis que se hacen, pero no quería dejar de preguntarte también cómo se ve esto en Brasil, porque se habla, también está la otra parte, ¿no? La parte que dice que Trump excedió los límites de su jurisdicción. ¿Esto se ve de la misma forma en Brasil? Bueno, esa posición de que el gobierno la expresó en la nota del sábado, el gobierno brasileño la calificó como una actuación extremadamente preocupante y que sienta un precedente que no puede volver a repetirse. Claro. Eso fue hasta donde llegó el gobierno en su declaración. Inclusive... Fuera de eso, lo que puedo decir es de que en el Congreso brasilero, donde están la representación del pueblo, y hay una buena cantidad de legisladores, diputados y senadores que se oponen al presente gobierno, ellos han dado un contrapunto totalmente favorable a la acción de Trump y a lo que eso significa para millones de venezolanos como esperanza de poder retornar a Venezuela. Otra de las cosas que también se sintió fuerte, ya fue un poquito más allá cuando el presidente Donald Trump hacía referencia a que el gobierno o el comando de Venezuela iba a quedar en manos de Estados Unidos. Sí, sin duda, pero sobre eso, Nicolás, todavía es una situación donde hay bastantes declaraciones un poco difíciles de entender y hasta cierto punto contradictorias, porque eso que vos acabas de afirmar en la última declaración de Marco Rubio, él niega completamente que Estados Unidos tenga la intención de administrar a Venezuela en este periodo de transición. Claro. Todo indica, ya que tocaste en ese punto, es que siguiendo la línea de la última declaración del gobierno americano, que es esta de Marco Rubio, ellos van a apostar sus fichas en una buena relación con la vicepresidente Delcy Rodríguez.
Claro. Sí, sonaron fuertes esas declaraciones del presidente estadounidense y bueno, obviamente aquí en la Argentina también desató el debate tanto de un lado como del otro, ¿no? De qué es lo que podría suceder y hasta dónde se podría extender también Donald Trump con su accionar, ¿no? Sí. Para Donald Trump, eso que estás comentando, yo creo que debemos recordar que Donald Trump, antes de político, él es un negociante. Claro. Y él actúa como negociante. Y jamás debe ser tomada sus afirmaciones como su última palabra. Entonces, él muchas veces afirma cosas que sirven nada más que para colocar la figura del elefante dentro de la sala del enemigo. Como cuando, refiriéndose a la faja de Gaza, debe estar recordado la afirmación que empezaba a transformarla en una Saint-Tropez con condominios de alto lujo y padrón. Claro, tal cual, sí. Ahora, bueno, realmente una acción, varias acciones, por lo menos iniciadas desde el gobierno estadounidense, que pusieron al mundo en debate, en análisis y en un montón de cosas, ¿no? Después, que nadie se lo esperaba tampoco. Sí, y eso no escapa también de Brasil, porque hoy el gobierno tiene la dificultad de explicar y de tratar esto cuando, siendo que no reconoció al gobierno de Maduro, ahora está reconociendo el gobierno de Delcy Rodríguez, que es la vicepresidenta que fue electa en el mismo proceso del gobierno que no reconoció en el año 2025. Claro. Entonces es curioso, no lo reconoció Maduro y ahora el gobierno reconoce a la Delcy Rodríguez. Entonces hay algunas incoherencias y algunas dificultades que no solamente Brasil, otros países del mundo van a tener que enfrentar con esta situación que ha sido creada. ¿Hay alguna forma de que los perjudique económicamente a Brasil lo que sucede en Venezuela? Sí. La principal preocupación que tiene en este momento el gobierno es que por causa del posicionamiento, de la posición que está manifestando Brasil, con su nota del día sábado, y ayer domingo salió una segunda nota firmada por 5 países sudamericanos y España, condenando la acción de Estados Unidos, el frágil equilibrio, la relación tenue que estaba consiguiendo institucional el gobierno brasileño con el gobierno de Trump, retrocede. Claro. Y en esa relación bilateral Brasil tiene todo a perder porque para Brasil Estados Unidos es un cliente extremadamente importante, pero la recíproca no es válida. Claro. Bueno, Eduardo, la verdad que agradecerte porque es importantísimo poder saber cómo repercute en otros países y desde primera persona, porque sos allí un argentino, pero viviendo en Brasil. Sin duda, ya hace 49 años conozco un poco este país. Así que por eso es interesante también este análisis y saber cómo se vivencian un poco las cosas que hoy una noticia que sacuda al mundo. Sin duda, sin duda. Sin duda. Bueno, de cualquier manera, Nicolás, como siempre, yo agradezco la oportunidad de estar con vos y con tus oyentes y estoy a disposición de ustedes si puedo de alguna manera llevarles algunas informaciones que pueden ayudarlos a entender mejor la situación y cómo esa situación se está viviendo a partir de este país. Seguramente vamos a molestarte, si no es esta semana, nuevamente la próxima semana, pero para seguir actualizando un poco cómo se vive toda esta situación en el país vecino, en Brasil. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y para tus oyentes que estén planeando venir para Brasil, la nafta cuesta aquí, la nafta común, $1.10, así que hagan bien las cuentas. Exactamente, vamos a hablar también de eso en la próxima salida para aquellos que estén por vacacionar en el país vecino de Brasil. Carlos, te mando un abrazo enorme y te agradezco este tiempo que nos dedicaste.
De nada, Nicolás. Un buen día para ustedes y todos los oyentes. Gracias, un abrazo enorme. Hasta luego. Allí pasa charlando con nosotros Carlos Eduardo Marenco en vivo desde Brasil con toda la información de lo que sucede allí tras esta repercusión que trae el accionar de los Estados Unidos sobre Venezuela. Capturó al entonces, en ese momento, presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro, y hoy ya es expresidente y actualmente está siendo juzgado en los tribunales de Nueva York. 58 minutos de las 10 de la mañana en todo el territorio nacional.